Cáncer de piel, un reto para el internista, va a ser impartida por el doctor Orlando Carpio, quien tiene la especialidad de cirujano dermatólogo, es director del grupo dermatológico Carpio, fue jefe de residentes en el Instituto Dermatológico de Cirugía de Piel Santo Domingo, República Dominicana, es consultante de dermatología pediátrica en el Hospital Nacional Benjamín Bloom, posgrado en cirugía dermatológica en la Universidad de California, Irving, y fue jefe de servicio de dermatología del Hospital Nacional de San Camilo. Doctor Carpio, por favor. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Realmente es un honor estar en este Congreso de Medicina Interna y me alegra muchísimo ver a muchos de nuestros compañeros, a muchos de nuestros amigos y aún a muchos de nuestros profesores. Me llamó mucho la atención, el doctor Cermeño está por aquí. El doctor Cermeño fue uno de nuestros mentores en nuestra formación como internistas y lo veo todavía activo, lo cual me da muchos ánimos para seguir adelante. Así que les agradezco enormemente que nos hayan hecho participar en este congreso y vamos a tratar de abordar uno de los temas quizás más importantes en nuestra especialidad, como es el cáncer de la piel. Y el tema que me han asignado es un reto para el internista. Primero, definamos bien la palabra según la Real Academia de la Lengua Española. Un reto es un objetivo de empeño difícil de llevar a cabo. Vamos a tratar de resumir en 25 minutos 20 años de trabajo ininterrumpido en esta área de nuestra especialidad y que por ello constituye un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Desafío y estímulo mío y desafío y estímulo para todos ustedes. ¿Por qué es un reto para el internista el cáncer de piel? En primer lugar, porque su incidencia en aumento tiene y tendrá un tremendo impacto en toditos los costos del cuidado médico. En segundo lugar, porque es el cáncer más frecuente en los seres humanos y esto constituye y está constituyendo cada vez más un gravísimo problema de salud pública. Y en tercer lugar, que compete más a todos ustedes, todos somos de alguna manera de la rama de la medicina interna, porque la ubicación estratégica del internista en los sistemas de salud le facilita la adopción de estrategias de prevención secundaria y primaria con el objetivo de detectar tempranamente el cáncer de piel y así reducir su morbimortalidad. Ese es un punto que lamentablemente nosotros los especialistas muchas veces no tenemos, de tal manera que ustedes como internistas, médicos generales, médicos de familia y otras especialidades están enclavados en el sitio más importante en cáncer de piel y de todos los tipos de cáncer, que es la detección temprana. ¿Cómo vamos a afrontar este reto? En primer lugar, conociendo a qué nos vamos a enfrentar. En segundo lugar, saber dónde lo vamos a buscar y saber qué hacer cuando lo diagnostiquemos. ¿Cómo vamos a enfrentar un problema en medicina? No hay otra. Estudio y más estudio. A nosotros los médicos no nos queda más que estar estudiando todos los días durante el tiempo en que ejerzamos nuestra profesión. Asistir a congresos como este, pero más que todo es tener la idea de que aprender cada día más en programas de educación médica continuada. Hoy con la internet, con la teledermatología y otros, tenemos recursos con los cuales nosotros en nuestra época ni siquiera soñábamos. Hacer una presentación de estas hace 25 años, andaba cargado uno como con 500 diapositivas, difícil y todo, de tal manera que hoy no hay pretexto para no seguirse formando. En tercer lugar, es importantísimo preguntarnos, bueno, ¿y nosotros por qué es que no estamos detectando el cáncer de piel? ¿Por qué no lo estamos haciendo bien? Muchas veces, si no nos hacemos estas preguntas, no vamos a tener respuestas. Y en primer lugar, es importante conocer las barreras y los factores facilitadores para la detección de cáncer de piel,
Son diferentes entre todas las diferentes especialidades, tanto dermatólogos, internistas y todos. ¿Cuál es la de un estudio grandísimo que se hizo y lo hicieron en medicina interna? ¿Cuáles fueron los factores que detectaron como las principales barreras para no detectar tempranamente el cáncer de piel, exclusivamente? Fíjense que la primera es el tiempo, ¿verdad? Todos ustedes saben, los que hemos trabajado en las redes de salud pública, que te toca ver 8 pacientes y terminas viendo 40. Entonces el tiempo es un factor limitante que tenemos que reconocer y empezar a vencer. En segundo lugar, las comorbilidades concurrentes. Examinarle la piel completamente a un paciente con artritis reumatoidea, que te llega con insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Todas esas comorbilidades como que no nos ayudan a examinar completamente la piel de nuestro paciente. Y tercer lugar, la vergüenza o pena por parte del paciente, que es un tema que tocaremos posteriormente. Pero ¿qué les facilita a ustedes y a nosotros hacer una detección temprana del cáncer? En primer lugar, aquí hay especialistas en todas las áreas que atienden pacientes con alto riesgo de presentar cáncer de piel. Todos ustedes ven pacientes con inmunosupresión, cada vez más estamos viendo pacientes trasplantados por radiación, etcétera. En segundo lugar, pacientes que demandan examen completo de piel y examen de lunares. Quizás a nosotros los dermatólogos nos lleva un poquito más de eso, que el paciente de un solo su motivo de consulta hoy cada vez más frecuente es, mire doctor, vengo a que me examine completamente la piel. Y en tercer lugar, este factor es tremendamente significativo, la influencia del entrenamiento médico. Mientras más conozcamos de una enfermedad, de una patología, va a ser mucho más fácil y agradable para nosotros buscar esa patología. Vamos a empezar ya de lleno. En general, los cánceres de piel se dividen en cáncer de piel no melanoma y melanoma. Dentro de los cánceres de piel no melanoma, el más frecuente es el carcinoma vasocelular y el espinocelular. Aproximadamente un 33% de todos los cánceres que tiene la humanidad son cánceres de piel, y de estos los más frecuentes son estos dos. Pero es importante que conozcamos los factores de riesgo, y el más importante siempre es el fenotipo cutáneo y la radiación ultravioleta, y nosotros pues estamos en una latitud bastante cercana al Ecuador. Otros factores: agentes carcinogénicos, radiación, síndromes genéticos, inmunosupresión. Cada vez más estamos viendo más todo esto. Son factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel. Formas clínicas. No nos vamos a detener mucho, porque esto lo podemos revisar en cualquier atlas, y no es el objetivo de esta conferencia. Lo importante de las formas clínicas es saber de que no vamos a buscar una sola manera de detección. Toda ulceración, todo nódulo, toda pápula o toda lesión que tenga más de 4 a 6 semanas, lo importante es que lo diagnostiquemos, lo sospechemos y no lo vayamos a quitar de un solo sin hacer antes un diagnóstico adecuado. El carcinoma vasocelular, acuérdense, afecta casi exclusivamente piel pilosa, no se origina en mucosas aunque puede invadirlas, generalmente no produce metástasis, pero es bien importante que todo paciente a quien ustedes le hayan detectado o les consulte y les comente que ha tenido un cáncer de piel, que lo examinen, porque tiene 10 veces más chance de tener otro cáncer de piel que la población general, y en 10 años el 40% van a tener al menos un segundo cáncer. Estas son las diferentes formas clínicas de presentación, algunas veces dificilísimas, como es el carcinoma vasocelular morfeiforme, pero acuérdense que todas estas lesiones, así de grandes, no las queremos ver. Realmente aquí, esta foto para mí significa la falla de todo un sistema de salud, privado o público, ¿verdad? Si nosotros detectamos cáncer en este nivel, estamos bien mal. En el año 94 fundamos en el Hospital Nacional de Sacamil lo que se llamó la primera clínica del cáncer de la piel. Pero lamentablemente, yo 20 años después lo estoy viviendo, nuestro esfuerzo fue más de detección
en el área terciaria, donde nos referían pacientes con cáncer de todo el sistema médico nacional, pero no hicimos nada, y me siento un poco culpable porque no hicimos nada por prevención primaria. Realmente el KID en el cáncer y el cáncer de piel es el principal, porque lo tenemos a flor de vista en el 95% o más de las veces. Tenemos que diagnosticarlo tempranamente. Histología, siempre bueno, nunca quiten una lesión sin tener la histología exacta, porque eso les va a permitir pronóstico. El más frecuente de los carcinomas espinocelulares, el carcinoma espinocelular in situ, generalmente el in situ, el más frecuente que vemos es la enfermedad de Bowen, la papulosis bovenoide genitales asociada con el HPV y las queratosis actínicas, que algunos la consideran precancerosas y otros cancerosas. Este es, simulando verrugas, la enfermedad de Bowen. Estos son carcinomas espinocelulares in situ, pero todas estas lesiones comienzan como papulitas. Ninguna comienza como una lesión grande, todas comienzan pequeñas, y lo más importante es tener una alta sospecha diagnóstica. El espinocelular invasivo siempre afecta a piel con fotodaño y mucosas, y con esto hay que tener un gran cuidado porque su potencial de metástasis es altísimo en algunas circunstancias, y acuérdense que estos cánceres de la piel, lastimosamente el que da metástasis ya no se salva. No hay ninguna forma efectiva de tratamiento de ningún tipo para el carcinoma escamoso o el melanoma, que es el que vamos a ver después. Estas son las diferentes formas clínicas. Ya les digo, lo importante no es esto. Como les digo, lo importante no es ver un cáncer en este estadio. En este estadio ya lo diagnostica cualquiera, pues. Lo importante es que nosotros tengamos participación activa en la detección temprana de tumoraciones que nos puedan parecer sospechosas. Los cánceres de la piel son extremadamente variables. Hay de que se originan a nivel vascular, neuroendocrino, fibrohistiocytario, en músculo liso, en el tejido adiposo. Aquí me voy a detener un poquitito. Ninguna tumoración subcutánea que nos consulten, nosotros no podemos decirle al paciente que no es nada. Aunque nosotros sospechemos que es un lipoma y lo toquemos y nos parezca que es un lipoma, no le podemos decir al paciente no se lo quite. Nosotros hemos diagnosticado aproximadamente unos 28 liposarcomas que patológicamente se diagnostican como lipomas atípicos, porque todos los lipomas deben de biopsiarse. Todos los lipomas deben de biopsiarse. Si no, nos perdemos y al tiempo lo que llega es el paciente con metástasis que nadie sabe de dónde apareció. Igual tenemos la parte dificilísima del diagnóstico del linfoma no-Hodgkin, de la micosis fungoide, que ya cuando la vemos tardíamente sí, es fácil diagnosticarla, pero en los estadios tempranos pueden confundir con cualquiera de las cientos de enfermedades cutáneas no neoplásicas. Las metástasis son sumamente frecuentes en las mujeres, especialmente de mama y melanoma, y en el hombre el mismo melanoma y el cáncer de pulmón y colon. Estas son formas diferentes de diferentes tipos de cáncer no melanoma. Y estos son tumores metastásicos, es un tumor de cáncer y este es un melanoma maligno metastásico a melanótico. Bueno, vamos a entrar ahorita quizás a la parte más importante de la conferencia, que es la parte del cáncer melanoma. El melanoma es el tumor que está causando más muertes prácticamente en el mundo, por una razón bien sencilla. El melanoma, cuando ya dio metástasis, tú lo único que puedes hacer es agregar un poco de sobrevida. No hay ahorita ningún paciente reportado curado con metástasis de melanoma. De tal manera que este cáncer, la detección temprana y el tratamiento adecuado es el que realmente va a hacer la diferencia. Desde el año 50 hasta el momento actual,
un incremento del 3 al 7% anual. Perdón. Actualmente es la causa más frecuente de muerte en adultos jóvenes. Cada hora en Estados Unidos y en Europa, cada hora muere un paciente por melanoma. Y se diagnostica aproximadamente como 700 o 800 mil melanomas por año. Realmente que de los cánceres es el único que realmente constituye al día de hoy una verdadera epidemia. Entonces, nosotros pues tenemos que tener conocimiento de todos los factores predisponentes para melanoma. Perdón, me ayuda. Tenemos que tener, me ayuda ahí por favor. Tenemos que conocer bien todo lo relacionado con los factores predisponentes para el melanoma, pero por mucho que nosotros estudiemos todo lo relacionado con inmunología, histopatología, etcétera, si nosotros no lo detectamos tempranamente, realmente estamos haciendo muy poco. Todos los factores de riesgo para melanoma, factores genéticos, todos oímos hablar de la depresión de la capa de ozono, el tipo de piel, etcétera, etcétera. Todos son factores de riesgo más importantes. Pero el factor de riesgo para presentar un melanoma desde el punto de vista práctico para todos ustedes está resumido en esto. Personas que tengan 3 o más lunares atípicos, personas que tienen múltiples lunares, pelirrojas o pecosas, personas que no pueden broncearse porque se queman casi de inmediato. Acuérdense que la exposición solar produce un daño acumulativo que no lo vamos a poder quitar. Si nos asoleamos en la adolescencia, la vamos a pagar en la adultez, de tal manera que la educación debe comenzar desde la infancia. Importantísimo la historia familiar de melanoma. El melanoma, todos lo sabemos, se origina en los melanocitos epidérmicos, pero puede originarse en los melanocitos de cualquier parte del sistema. Puede originarse en sistema nervioso central, en aparato gastrointestinal, y esos son muchos de los melanomas que nosotros los vemos como metastásicos y no sabemos de dónde se originó. Lo más probable es que se hayan originado en alguno de los órganos internos que tienen melanocitos. El alto riesgo, el diagnóstico de melanoma al principio es la inspección visual. Todos estamos, todos estamos más o menos acostumbrados a leer acerca de la regla del ABCDE con respecto a un melanoma. Y lo importante es que puede afectar cualquier superficie cutánea o mucosa. Estas son las características que nosotros nos permiten detectar o sospechar que un lunar normal pueda estarse transformando en un tumor maligno. Lo más importante también es una cosa. Este es el factor que más limita el diagnóstico temprano de melanoma, que no examinamos toda la superficie de la piel y generalmente se examina un área, pero se deja de examinar otra. Por eso es que al principio de la conferencia les mencionaba sobre que debemos de vencer las barreras que tenemos para poder examinar correctamente a nuestros pacientes. No se olviden examinar siempre mucosas y área genital. Nosotros tenemos dermatoscopio, que es el aparato que mejor nos permite hacer un diagnóstico temprano, pero también con entrenamiento y el uso de visor y lupas y una buena iluminación, por lo menos podemos empezar a sospecharlo. En todos los pacientes que tienen algún riesgo, la periodicidad del examen debe ser anual o semestral.
Esto es un poquito difícil de lograr, pero se puede lograr, pero el paciente que ya ha tenido un melanoma o historia familiar de melanoma sabe que el autoexamen es una manera buena por lo menos para sospecha. Pero ¿quién es el mejor que puede hacer el autoexamen? La pareja. El esposo y la esposa son muchas veces las que nos llevan a su pareja y le dicen, mire doctor, fíjese que yo a mi esposo le he notado este lunar que no me gusta, ¿verdad? O mire, le he notado esta lesión en el área anal, que algunas veces, pregúntense ustedes, ¿cuándo le examinaron el ano a un paciente? ¿Verdad? O ¿cuándo le examinaron el área genital a una mujer? A menos que no sean ginecólogos, pues, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener como meta hacer el examen físico completo como nos enseñaron cuando estábamos de externos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Ese es el dermatoscopio, un aparato que nos ha ayudado tremendamente, ha ayudado a los gastos en detección temprana del melanoma se han visto reducidos a un 5%, porque antes todo lunar atípico que mirábamos, lo primero que hacíamos era tomar biopsia y operarlo, y si lo mandamos a un patólogo que no era muy entrenado, inclusive nos reportaba melanoma y lo volvíamos a operar. Con este aparatito, nosotros podemos, entrenándonos, saber reconocer los diferentes patrones de un lunar que se ve bien malo a simple ojo y es totalmente benigno al dermatoscopio, o de un lunar que se ve sin mayor problema al ojo y cuando lo detectamos al dermatoscopio vemos que es un melanoma maligno ya invasivo, ¿verdad? Igual, tumores, que se ve malo, es malo, pero en la planta del pie tenemos una lesión que no es melanoma. Entonces, de todos los tipos de melanoma maligno, los 4 más importantes son el de extensión superficial, el nodular, el léntigo maligno y el melanoma lentiginoso acral. Acuérdense quitarle aún los zapatitos a los pacientes. Este es el más frecuente, el de extensión superficial. Puede localizarse más frecuentemente aquí, pero puede localizarse en cualquier otro lugar. Este es el melanoma maligno de extensión superficial. De ahí tenemos el melanoma nodular, que ese ya implica un crecimiento vertical. El léntigo maligno, que lo debemos de diagnosticar porque es el 15% de todos los melanomas. Y el 5% evolucionan a melanoma maligno invasivo. Estos son lesiones iniciales. Llama la atención aquí que la pigmentación en esta paciente fue un fenómeno tardío. Alrededor del 5% o más de los melanomas malignos de la piel son amelanóticos, o sea, no son negros. Son lesiones color piel, color normal, pero son melanomas. Aquí tomamos una biopsia y realmente lo que era un melanoma maligno. Y el léntigo maligno, que ese lo reconocemos fácilmente por la clínica que presenta. El melanoma lentiginoso acral, nosotros sabemos en nuestros campesinos y todo, es un factor de riesgo bien importante. Y este es un melanoma, pues la verdad es de que la mayor parte de los pacientes se diagnostican solamente si les hacemos un examen completo de piel. El melanoma del aparato ungueal, acuérdense del signo de Hutchinson, que es esa pigmentación alrededor de la uña que es sugestiva, no patognomónica de melanoma. Y las variantes clínicas, como les decían, hasta el 5 o 10% de los melanomas son amelanóticos. O sea, no se confíen que una lesión nodular no sea un melanoma solo porque no se ve oscuro. Estas son diferentes formas de melanoma maligno ocular. No se olviden examinar la mucosa. En el área juvenil tenemos hasta el 14 a 20%, al 2% de los melanomas. Lo hemos diagnosticado en niños hasta de 4 años, melanomas in situ, o pacientes que tengan predisposición. El diagnóstico diferencial del melanoma es amplísimo. Esto solo es algunas de las lesiones con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. El diagnóstico histopatológico es tremendamente importante. Sin él no se metan a tratar ningún melanoma. Esto es accesible a todos los internistas. Todos podemos tener un bisturí, un punch o una Gillette.
¿Vea? Si no tenemos con qué hacerlo, hagámoslo con una Gillette. Siempre la patología es importante. El patólogo que ve melanoma debe ser un patólogo súper bien entrenado para dar una descripción precisa del tumor. Y lo más importante es la prevención primaria, la protección solar, y la que les compete a todos ustedes y a nosotros, que es la prevención secundaria y la detección temprana. Importante, hoy cada vez más vemos que la gente está más educada y se protege mejor. Y para terminar, ¿qué se pretende cambiar? En primer lugar, que no seamos solo los dermatólogos los que realicemos un examen completo de piel y que los médicos de atención primaria detecten con mayor frecuencia el cáncer de piel y mucosas. Y si conocemos cada vez más las barreras, y factores facilitadores para el examen completo de piel, nos ayuda a mejorar las prácticas primarias y secundarias, tanto en atención médica primaria como en atención médica secundaria. Y esta es la última diapositiva que casi resume toda la conferencia. El melanoma es el ejemplo más claro en el que la detección temprana juega un factor crucial en la supervivencia, pues los pacientes con diagnóstico en los estadios más tempranos tienen una posibilidad del 100% de sobrevivir de su enfermedad, contrario a los pacientes que se detectan en estadios avanzados en los cuales el pronóstico es bastante pobre. En realidad, la supervivencia a 5 años en el estadio 1 es del 93%, diferente a la supervivencia del estadio 4, la cual es tan solo del 11%. Así que esta conferencia, nada más, quiero que sea para todos ustedes una motivación para que desnudemos nuevamente a nuestros pacientes. Para un internista, para un médico general, para un médico de familia, es mucho más fácil decirle a un paciente que se desvista, que lo va a examinar, que a un dermatólogo, inclusive donde el paciente alguna vez se llega, aún por cosas cosméticas banales. Así que muchísimas gracias y espero pues motivarlos para seguir adelante. Gracias.